Es verdad que en algún momento uno dice, che, podemos parar con el fútbol, podemos dejar el mundial, podemos corrernos. Y nosotros queremos darte al menos algo. No te digo, no te prometo que nos vamos a correr completamente del fútbol, pero te vamos a dar al menos una posibilidad de agendar una obra de teatro. Pero una obra de teatro que tiene como particularidad que roza mínimamente el mundial. No este mundial, No, no el del 2022, tampoco. no el del 86, sino el de 1978. Esta es una obra en una estancia de la provincia de Buenos Aires, en una noche sobre fin de año del 78, luego de que Argentina obtuviese la Copa del Mundo, ¿sí? Que se jugó en nuestro país. Ujú. Y esta es una obra del dramaturgo y director Pablo Finamore, que la obra se llama La Julita, y estamos en contacto precisamente con Pablo del otro lado. Hola Pablo, Hernán Animali, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Todo gracias. muy bien, por suerte. Decíamos que a veces uno no se puede salir de la agenda del Mundial, pero en este caso nos vamos atrás en el tiempo porque la obra transcurre en fin de año del 78, esta Julita, la Julita. Sí, bueno, en realidad la obra no es mía, yo hice la dramaturgia, Ajá. es una versión libre de La señorita Julia de August Strindberg, un Ujú. sueco. Sí. La obra fue escrita en 1888. Yo lo que hice fue, bueno, una dramaturgia muy libre sobre la obra, eh, y la necesidad de traerla a un tiempo más cercano al nuestro para poder ahondar en los conflictos y en los vínculos que él muestra en su obra y, y bueno, para que esté más cerca de nosotros y para poder transmitirlo de una manera más contundente hoy en día según mi criterio, ¿no? Y Ujú. las necesidades que yo tenía para poder trabajar la obra. Sí. ¿Y por qué se te Eh, ocurrió? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Qué recorrido tiene la obra que la llevaste precisamente a alojarla en ese tiempo de la Argentina? sí, la obra es un clásico contemporáneo que es muy conocido, es una obra que se trabaja mucho en todas las escuelas de teatro. Strindberg es un clásico contemporáneo. Ujú. Para quienes no lo conocen, hay un referente que es mucho más conocido en cine, que es Ingmar Bergman, que es otro sueco, que su filmografía remite mucho al mundo de Strindberg. Bergman ha dirigido muchas de sus obras, de las obras de Strindberg en el Teatro Nacional Sueco, y es un autor que tiene una gran simpleza para llegar a una gran profundidad en los vínculos humanos, ¿no? Ujú. Y Strindberg escribe esta obra y hay un conflicto de clases porque la hija de un conde tiene un vínculo amoroso fortuito en una noche que desencadena la tragedia con el chofer de su padre. Ajá. Entonces, hacer la obra hoy en día, la obra sigue teniendo una vigencia tremenda porque habla de muchos temas, pero hacerla hoy en día tal cual como está escrita, hablar de un conde en Suecia, bueno, yo traté de buscar paralelos en nuestra sociedad de hoy quiere decir cercano, más cercanos a nosotros. Entonces, este, primero la trasladé a una estancia de la provincia de Buenos Aires, en donde hice toda la dramaturgia, teniendo en cuenta esa condición de lugar, de tiempo y lugar, y enseguida se me vino a la mente la dictadura militar, en donde el padre de la señorita Julia, en vez de ser un conde, es un militar al que llaman el embajador. Entonces, ese personaje que no aparece en la obra, pero tiene una presencia omnipresente durante toda la obra, porque su jerarquía y su autoritarismo marca el ritmo de toda la obra. Entonces me pareció que el padre de la Julita sea un militar, terminaba de completar la cuestión de traerla a nuestros días. Ujú.
Y la obra se llama La Julita porque otra de las cuestiones que yo modifiqué del original es que en el original ella tiene unos 20, 22, 23 años y yo creé un personaje en donde tiene 45, 50, está cercana a la menopausia, entonces ya el impulso juvenil se transforma en otra cosa, ¿no es cierto? Y toda la relación que tiene con el chofer y todo lo que pasa en esa noche en una mujer de 45, 50 no es lo mismo que en una chica de 20, 23. Y bueno, todo eso fue contribuyendo para que podamos plasmar lo que yo quería en esta obra. Ok. Bueno, es que ahí como que queda todo un suspenso. No sé cuánto más preguntar para no Claro, meterme de digo, no, cabeza y yo desnudar todo, ¿no? precisamente, ¿por qué la noche en la que se gana el Mundial del 78? Digo, entiendo esto de la presencia, la omnipresencia de este militar, digo, pero ¿por qué exactamente esa noche es la que elegiste? No, la noche es la noche del 31 de diciembre porque la obra original se desarrolla en el solsticio de verano en Suecia, o sea, en junio, Sí, eh, y es en la noche de San Juan y hay una fiesta en la estancia. claro. Entonces, esa fiesta en la estancia juega dramáticamente un papel fundamental en la obra, y entonces yo lo trasladé a un 31 de diciembre. Cuando pensé en la provincia de Buenos Aires y cuando pensé en una figura autoritaria como un militar en una estancia en la provincia de Buenos Aires, dije, el año ese es el Claro, claro. 78, lo relaciono con el fútbol también, sí, que siempre tiene esta connotación política detrás, ahora lo estamos viviendo de una manera muy brutal en Estados Unidos, porque bueno, la FIFA se ha alineado completamente con Trump y todas las decisiones que se toman en el Mundial tienen que ver con el pensamiento y la cultura de Estados Unidos. Hasta han modificado el reglamento del fútbol. Ujú. Igual lo miro el mundial y lo disfruto. El fútbol, cuando rueda la pelota, todo queda al margen. Está muy Claro. bien. Pero no puedo dejar de No, analizar estas cosas. es que imaginaba, por lo que entiendo, no es exactamente la noche en la que se gana la Copa del Mundo, porque, No, como decíamos, la Copa del Mundo se juega en esta época, en la época invernal para nosotros, así fue también en el 78, y vos la estás trasladando a nuestro verano, ¿no? A la fiesta de fin de año. Pero sí entiendo que había, luego de ganar la Copa del Mundo, una dictadura que venía creciendo, o sea, un proceso de una victoria que la sintieron propio y se lanzaron de una manera mucho más brutal y como vos decías, ¿no? En esa rigidez que puede tener aquel militar, el padre de esta Julia. sí, claro, en el 78 después del Mundial fue uno de los momentos donde más cruda fue la dictadura, Ujú. sí, y la desaparición de gente y esas cosas en el 78, 79 fue donde más pesado se puso, sí. Pablo, a ver, obviamente que no sé hasta dónde meterme para no develar un poquitito el recorrido, pero entiendo que hay un juego de No, no, poder, sí, hay alguien que en principio debe usurpar ese poder para sus manejos y demás. Me preguntaba si todavía nos cuesta, a la hora de traerlo a nuestro tiempo, ya ahí me pongo como un discutidor del dramaturgo, perdón por esto, pero por favor. si nos costaría pensar este mismo esquema ya en democracia, porque ese lugar de poder de una dirigencia que parece con prosapia en estos últimos 40 y pico de años de democracia sigue marcando una esencia bastante similar. O sea, sin llegar a ser dictadores, tenemos dirigentes políticos que llevan 40 años de, como se dice ahora, la casta, ¿no? Y probablemente algunos de esos espacios de poder también se vean regidos en quienes nos gobiernan democráticamente, digo. Bueno, lo que pasa es que la distancia, esta distancia hacia el 78, Sí. en un gobierno autoritario, Ujú. va más allá de si es una dictadura o no. Sí. La obra, las obras y el arte siempre también usamos metáforas para poder hablar del día de hoy.
Y entonces lo que yo me interesaba también reproducir ahí es cómo un sistema opresivo, cómo un condicionamiento económico repercute sobre los vínculos personales y se genera un clima de violencia social que viene desde arriba, desde la política y desde las decisiones políticas, desde la distribución de la riqueza y todo el manejo de poder. Es que Entonces, está tan claro en ese lugar, por lo menos lo tenía yo en la cabeza, que pensaba cuánto ha cambiado ese esquema donde la dictadura económica nos viene también transformando en todo este proceso democrático. Digo, no, está claro dónde la estás parando, pero me lo pregunto siempre porque nos cuesta mucho como sociedad poner en discusión lo que ha pasado del 83 para acá. Y hay algunos estamentos, vos hacías mención a la FIFA doblegada a los Estados Unidos, pero me parece que, no sé, por ahí es una discusión absolutamente personal y va mucho más lejana de la obra y lo que pretendiste, pero me pregunto si en algún momento vamos a poner en discusión del 83 para acá cuánto aquellos a los que terminamos votando han cambiado ese esquema, que podríamos decir sigue bastante parecido a nivel de dictadura económica del 78 para acá, ¿no? bueno, claro, y nosotros estamos hablando de lo que está pasando hoy en día, Sí. porque, mirá, la obra yo la empecé a escribir, empecé a trabajar sobre la dramaturgia de la obra después del conflicto con las patronales del campo Mirá, y la 125, mirá vos. porque en ese momento volvió a ponerse en discusión un tema que desde la dictadura, para poner un nombre, pero desde la dictadura y desde el neoliberalismo de los 90 se borró de la discusión nacional, que es la lucha de clases y la distribución de la riqueza. Ajá. En el momento de la 125 afloró políticamente y en los medios de comunicación, en toda esta discusión de la distribución de la riqueza, y entonces la obra que habla de un conflicto de clases en ese momento, un conde, la hija de un conde con un chofer, empleado. Sí. Bueno, me pareció que entonces eso podía ser un ancla para que ese tema de la obra cobrara fuerza a partir de ese momento que se puso en discusión ese tema. Bien. Y eso nos lleva hasta hoy. La obra quedó en un cajón porque, bueno, eso tiene que ver con cuestiones artísticas. Yo la escribí pensando en una actriz que dejó de actuar después de, pero de verdad, una amiga que decidió no actuar más. Y entonces pasaron años, yo no es que me puse concienzudamente a buscar el personaje para que haga la Julita, no sé, me pasó eso, pero bueno, nos encontramos con Daniela Rizzo y un día charlando con ella la miro y digo, es la Julita. Claro, mirá, qué bueno eso. Y ahí le hablé, le digo, mirá, tengo una versión de la señorita Julia de Strindberg que se llama La Julita, es así, allá, le cambié la edad, es una mujer de la edad tuya, te veo ahora y pienso que vos podrías hacerla, y ella es una obra que ella también admira mucho, leyó la versión y a partir de ahí entonces encendimos el motor para poner en marcha la versión que finalmente hicimos. La volví a llamar a Sang Min Lee, que en su momento, hace 18 años, la había llamado a ella para que haga Cristina, que es la cocinera de la estancia. Ajá. Y Sang enseguida se acordó, después de 16 años, me dice, ¿me estás hablando de la Julita? Sí, le digo. Mirá vos. Y ahí, bueno, después Jonás Bollman, yo lo encontré trabajando con mi hija en una obra que se llamó Las Hermanas Feller, de Renata Marrone, que está buenísima la obra. Y a Ezequiel Martelliti venimos trabajando juntos, él hizo la asistencia de dirección de otra obra que yo hice, y acá yo creé un nuevo personaje para él, porque en la obra son 3 personajes nada más, y Strindberg habla muy por arriba de un capataz de la estancia. Yo creé el capataz para Ezequiel, porque Bien. Era una figura fundamental para nuestra versión, en donde no solo la jerarquía social produce esa violencia, sino que también esa espiral se traslada a los trabajadores, y ahí también conecté con un hecho que
que me contaba mi abuela, que mi abuela era enfermera en Junín, en la provincia de Buenos Aires, y ella hace 45 o 50 años, a la madrugada, a cualquier hora, cruzaba la ruta, la circunvalación y se internaba en el parque, en donde ya había campo, a poner penicilina, que era lo que salvaba la vida en esos tiempos, y venía con historias, y ahí hubo una historia de un hecho, de un triángulo amoroso entre trabajadores en un campo ahí cerca, en donde uno de los trabajadores terminó agarrando al otro con el hacha por conflictos amorosos. Mirá vos. Entonces yo creé el personaje del capataz para no dejar impune a Juan, que es el chofer, porque en la obra de Strindberg la señorita Julia termina trágicamente y el chofer no dice nada, pero termina bastante impune, digamos. Sí. Acá no le va a pasar lo mismo. Acá no hay impunidad. Claro, acá hay justicia divina. En la dramaturgia de Pablo Finamore no hay impunidad. Claro. Está perfecto. Digo, Pablo, yo te quería preguntar, vos decís que escribiste la obra, después quedó ahí un tiempo y ahora volvió, la sacaste ahí del cajón. Digo, ¿qué fue lo más difícil a la hora de hacer la puesta? Digo, porque es ambientada en otra época, imagino que eso es en una estancia, digo, es la escenografía, el vestuario. Digo, ¿eso es un inconveniente a la hora de montar una obra o es lo de menos, eso es lo que menos preocupa? No, era un tema fundamental, fundamental. Sí, la obra tiene varios puntos fundamentales para resolver desde la puesta en escena, muy complicados. Y la obra parte de un autor que trabaja un naturalismo expresionista para mi gusto, y entonces imaginarme reproducir la cocina de una estancia, en donde la gente se siente en una platea y mire hacia adelante, y ahí vos les tenés que de alguna manera reproducir metafóricamente o naturalistamente, como quieras, la cocina de una estancia me resultaba completamente imposible por varias razones. Una es la cuestión de producción y económica. La otra es una cuestión de cantidad de muebles o cosas que uno tendría que poner y sacar en el escenario. Y la otra es una cuestión estética y de gusto que no me interesaba ni el naturalismo ni esa reproducción de la escenografía. Entonces lo que de pronto me vino a la mente y las ganas y el deseo de contar esto fue con el público cerca, conseguir una gran mesa que dé una mesa rústica, que tuviera connotaciones que tengan que ver con el campo. Es una mesa de fierro y de madera, y eso es lo único que tenemos en escena, y el público está alrededor. Entonces, como el público rodea la escena, no le hace falta más nada. Se arma un dispositivo ahí en donde uno está en la estancia, en la cocina de la estancia, y está en la cocina de la estancia. No hay ningún conflicto. Y la verdad que está funcionando muy bien, estoy muy contento con esa resolución, y además nos permite poner en juego un estilo, digamos, de actuación, en donde parece que es naturalismo, pero no lo es, porque nosotros trabajamos como si estuviésemos trabajando para una platea de 150 personas. Y el público está muy cerca. Entonces ahí Strindberg tiene la virtud, como Bergman, de hacer como una autopsia emocional de los personajes, y eso está a flor de piel. Cada uno de los personajes tiene una carga que se va acumulando y en algún momento explota, y esto, la verdad que ese dispositivo escénico nos permitió que la obra y que todo explote de una manera que a mí me gusta mucho. Con respecto al vestuario, es un vestuario de Argentina 78. El chofer tiene un traje negro, la Julita un vestido negro. No hay mucha complicación. Trabajamos sobre la gama de blancos, negros y grises con el vestuario. Y la iluminación es como la iluminación de un laboratorio, en donde se ilumina de los cuatro costados, tratando de no encandilar al público. Iluminando bien toda la zona de la mesa. El público queda casi en penumbras, pero ahí al borde del límite con la escena.
Así que bueno, lo hemos podido resolver de una manera que estamos muy felices con lo que pasó. Y me produce una gran satisfacción porque a punto de empezar a describir la escena, lo primero que me apareció es una mesa de cocina. No imaginé que el público estaba alrededor, pero cuando empezaste a describir, yo en mi cabeza estaba configurando esa mesa de cocina de campo, en la que seguramente tiene todo, ¿no? La madera y la calidez y ese vínculo que por lo general tiene. Por eso me reía cuando lo describías, porque era como que me empezaba a aparecer en mi cabeza esa imagen. Y bueno, particularmente en este caso la idea de la gente alrededor no lo imaginaba, pero también le da esa calidez, esa intimidad de la cocina, ¿no? Sí, la verdad que funciona muy bien. Y bueno, la mesa tiene una trampa abajo en donde podemos poner, porque hay momentos donde sacan botella de vino, de Claro, cerveza, unos claro, claro, vasos, algo claro. para comer. Ah, Entonces todo sale de ahí abajo, entonces no necesitamos alacena ni nada, nada por el nada. estilo. Y Excelente. después, bueno, como están en una fiesta y hay una afuera importante también, Ujú. también eso lo pudimos resolver de una manera que lo descubrimos juntos con Daniela, que es la Julita, con Daniela Rizzo, porque fuimos a ver una película española que les recomiendo que se llama Sirat, que es brutal la película. Ujú. Es un padre que busca a una hija adolescente en el desierto, ahí por Marruecos, Sí. y donde hacen rave en el desierto. Ah, sí, sí. Es algo que sucede, ¿no? Sí, Es sí. casi también documental. Hacen rave, hay todo un grupo de gente que van a rave en el desierto, Sí. entonces montan unos parlantes impresionantes, todo un equipo de sonido y están ahí, es prácticamente Bailando. una manera de vida de mucha gente, van en caravana a distintos lugares, bueno, en fin, la cuestión es que tiene un sonido muy particular y ahí hubo algo que pasó en la película en donde el trabajo del sonido, cuando la cámara está en un primer plano y se escucha, están entre medio de la red y se escucha la música y eso, y de pronto se alejan un poco y hay un cambio brutal de cómo se escucha el sonido. Entonces nosotros eso lo pudimos tratar de trasladar a lo que nosotros necesitábamos, porque cuando entra la gente hay una música también argentina de los 70, porque están de fiesta todos los peones de la estancia Sí. y los patrones están más atrás, en el casco, digamos, Ajá. acá están un poquito más alejados, y están de fiesta los empleados, entonces hay música de Rita Pavone, de Sandro, que se escucha, cuando entra la gente se escucha muy fuerte la música, Ujú. y una vez que todo el mundo se acomodó alrededor de la escena, hay un cambio de luces y en el mismo cambio de luces la música se empieza a escuchar de lejos. Claro. Y esa música permanece todo el primer acto de la obra de atrás. Bueno, así que fuimos resolviendo la Qué bueno. cuestión. Sí, sí, todo el mecanismo está funcionando cada vez mejor. La verdad que es una obra muy difícil porque es una tragedia, los personajes atraviesan momentos emocionales límites muy complicados, es muy difícil para actuar, para poner en escena, y la verdad que yo estoy feliz con las actrices y los actores que lo estamos haciendo y cada vez sale mejor la obra. Qué bueno. Es increíble. No seguimos ensayando nosotros entre semanas, pero sí, cada función, después de cada función, yo después me tomo un tiempo para volver a leer la obra recordando lo que vi y anoto cosas y charlo con cada uno de ellos. Y entonces vamos creciendo cada una de las funciones y la verdad que estrenamos dignamente, pero en estas últimas, llevamos 12 funciones, Sí. pero sobre todo en las últimas 8 funciones la obra creció de una manera que si, o sea, no la hubiese estrenado como la Mirá, estrené. mirá, mirá, mirá. Sí, la Estamos obra charlando creció. con Pablo Finamore. La obra es La Julita, que es, todos los viernes 21 a 30 horas está en la Carpintería, Jean Lloré 856, exceptuando el 24 y el 31 de julio, o sea, van a seguir durante agosto también. Está complicado, la verdad. ¿Está complicado? Yo creo que sí, yo creo que el 17 de julio, el viernes, o sea, vamos a cerrar una etapa y Ok. después vamos a ver. Sí, Bueno, sí. entonces, no se pierdan toda esta historia que nos acaba de relatar, este detalle tan particular de lo que fue la reconversión de la obra, la dramaturgia que la trajo para actualizarla y para meterla en el ADN argentino, esta dramaturgia y ese trabajo de director que ha llevado adelante Pablo Finamore,
pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral para disfrutar de este momento que nos acaba de describir recién Pablo. Gracias por la charla, gracias por este tiempo, por aceptar este ida y vuelta. Después me quedé pensando desde dónde uno plantea algunas cosas, pero bueno, nada, me parece, me entusiasma mucho cómo hiciste para concatenar todos esos hechos, así que bienvenido sea que lo podamos dialogar, ¿no? Sí, claro, estuvo buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Hermoso el POTUS también, no pude dejar de mirarlo. Y aparte la particularidad que los dos vamos tomando mate, tranquilos, a nuestro ritmo y disfrutando un poquito de... Ojalá puedan acercarse, ahí pueden hablar con Valeria y Dale. ojalá puedan acercarse para poder verla. Dale. Muy bien, Pablo, gracias. que tengas un gran día, ¿eh? Felicitaciones. Igualmente, hasta luego. Bien, bueno, ahí estábamos charlando con Pablo Finamore, dramaturgo y director de La Julita, esta obra de Spritberg que ha Reconvertido, adaptado, precisamente, y que todos los viernes 21:30 se va a presentar en La Carpintería Jean Lloré 858, así que busquen en la Alternativa Teatral para sacar las entradas y para disfrutar. Como decía, está bastante difícil, imagino que entre otras cosas, desde lo económico y aparte la agenda mundialista complica mucho para algunos días, así que a disfrutar entonces de esta obra ahí en La Carpintería.